10 de la mañana con 14 minutos, hora del centro de México. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Al Aire y nos movemos a un tema electoral. Y es que pareciera que si ya inició la Ruta 2027. ¿Cuáles serán estos retos en materia electoral? El balance de los trabajos del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, ¿qué se tiene que saber sobre una posible reforma electoral? ¿Qué es lo más importante que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que conocer sobre los trabajos electorales? Sobre esto y muchísimo más. De hecho, también sobre la implementación de voto anticipado por Internet y mucho más información. Qué gusto enorme me da saludar en la línea a la consejera electoral Carla Humphrey. Consejera, muy buenos días. Hola, buenos días, Karen. Un gusto saludarte a ti y también a tu audiencia. Gracias, consejera. 2027 ya apareciera en esta ruta pues electoral. Salimos de la ruta judicial para iniciar la ruta electoral, aunque pareciera que faltan pues muchos meses. Ya se vislumbran algunos retos en materia electoral. Bueno, pues la verdad es que el trabajo electoral siempre es constante, no baja. Pues cerramos el año pues con una sesión con 27 puntos del orden del día y otras 2 sesiones posteriores. Por supuesto, pues también estamos trabajando en un documento para entregar a la Comisión Presidencial de Reforma Electoral pues algunas cuestiones técnicas y operativas que nosotros vemos importantes, pues que puedan ser analizadas por esta comisión, y también las entregaremos al legislativo, porque finalmente es el Congreso de la Unión pues quien aprobará esta eventual reforma electoral. Hay temas muy importantes al final de cuentas. El Instituto Nacional Electoral pues es quien opera la norma y pues quienes sabemos cuáles son pues los temas que ya hay que modificar. Pues todas las leyes son perfectibles. El marco electoral pues casi no ha sufrido reformas en los últimos 11 años que nació el propio Instituto Nacional Electoral, y hay cuestiones que vienen pues desde más de 30 años o más desde el propio Instituto Federal Electoral. Así que bueno, creo que es un momento muy, muy importante. Después de la elección del Poder Judicial, pues también hay muchas cuestiones que tuvimos que innovar, que tuvimos que estar solventando a través de acuerdos del Consejo General, cambiando pues diversas formas de nuestros mecanismos, digamos, o procedimientos electorales para poder tener pues una elección que era muy distinta, con muchas más candidaturas, sin tiempos en radio y televisión para las propias candidaturas, sin participación de partidos políticos, y creo que bueno, ahí es donde hay muchos temas que podemos aportar. El voto electrónico, pues sin duda, pues es un tema que tenemos que empezar a discutir ya seriamente en territorio nacional, porque con cada vez más elecciones, más boletas, para la elección de 25, imprimimos más de 600 millones de boletas. Wow. Y esas solo a nivel federal. Falta sumar pues todas las entidades federativas que también tuvieron procesos electorales. Había entidades que tenían hasta 13 boletas, y hacer imprimir cada vez este número de boletas con elecciones pues que están siendo concurrentes, y que pues tenemos elecciones todos los años y además mecanismos de participación ciudadana, pues tenemos que ver cómo darnos procesos que obviamente garanticen certeza, legalidad, transparencia, sí. Pero también que puedan abatir costos y que puedan darnos resultados electorales pues con mayor rapidez. Consejera, y en términos de numeralia, ¿cuáles son las cifras? ¿Cómo está el padrón electoral compuesto al corte, digamos, al cierre de este año? Pues el padrón electoral está pues alrededor ya de 100 millones de ciudadanos y ciudadanas. El listado nominal siempre es un poco más bajo porque pues depende de las personas que efectivamente acuden a recoger su credencial de elector. En la sesión de Consejo General, la última, la del jueves, aprobamos la extensión de vigencia de las credenciales de elector que vencen ahorita en diciembre de 2025 para Coahuila, para que puedan acudir a votar. Esto sería alrededor de 90,000 personas para que puedan acudir a votar con su credencial, aunque vence en 2025, pero bueno, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, puedan acudir a votar el 7 de junio y perderán su vigencia pues al día siguiente estas credenciales. Y bueno, estamos también trabajando en distintos padrones, porque además del voto anticipado para personas con alguna discapacidad que no pueden ir a votar a casillas, tenemos el listado también nominal de personas en prisión preventiva
y el listado nominal de las y los mexicanos en el extranjero, que pues para el caso exclusivamente de Coahuila en 2026, pues que es la única elección que tenemos en este momento, pues ya arrancamos pues desde hace un mes y medio los trabajos para Coahuila, porque su proceso electoral pues inició ya el 1 de diciembre. Y se aprueba respecto de Coahuila, pues esta prueba piloto de voto por Internet. ¿De qué trata? ¿Cómo será? En 2024 tuvimos una solicitud de personas cuidadoras de estas personas con discapacidad que no pueden acudir a votar, que solicitaron expresamente votar por Internet desde territorio nacional. Y en ese momento, pues ya era muy cercano a la jornada electoral. Sin embargo, la sentencia de la Sala Superior les da la razón y ordena al Instituto Nacional Electoral analizar incluso el voto por Internet para garantizarles el derecho al voto también a las personas cuidadoras de las personas con discapacidad. En 2024 les posibilitamos votar pues con estas con estas boletas llevadas a los domicilios, depositados en un sobre, digamos en papel, y ahora estamos analizando, ya se aprobó el voto por Internet para estas personas, que obviamente pues se tienen que registrar, cumplir una serie de requisitos y emitir el voto en este sistema que tenemos para el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Pues como siempre hubo cuestionamientos, siempre avanzar en estos temas es complejo, y lo que se hizo en esta ocasión es como una medida adicional de certeza, que pudieran tener esta foto que nosotros ya utilizamos en otras aplicaciones del propio Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, cuando tienen que recabar apoyos ciudadanos, tienen que mandar una foto de la persona que les está dando la credencial de elector y que se quiere sumar a los apoyos de una candidatura independiente, y pues esta como una medida de seguridad adicional que no se tiene con el voto por Internet en el extranjero. Y la verdad es que obviamente pues hay que tener muchas alertas, ser muy responsables en cómo se avanza en este ejercicio, pero es una prueba piloto con un ejercicio muy restringido de personas, porque solamente sería para personas con discapacidad en estado de postración que no pueden ir a una casilla, y para sus personas cuidadoras, y obviamente pues solamente en el estado de Coahuila. Pues muchos los retos rumbo al 2027 en materia electoral. 2027 será un parteaguas también en la organización de los procesos electorales en México, toda vez que será la pauta, el termómetro de lo que se vive en el 2030, donde además, se renovarán en totalidad los poderes de la Unión. En la capital del país, pues también más o menos el padrón electoral capitalino está en más o menos 7.9 millones. Lo cierto es que se renueva el Congreso local también. Las 16 alcaldías son 5 las alcaldías que tiene Partido Acción Nacional y aliados, y desde luego Morena pues tiene mayoría también de las alcaldías en el mapa político de la capital del país. Se renuevan, consejera, 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos. Habrá elecciones en las 32 entidades federativas. Sí, habrá elecciones. Tendremos que elegir toda la Cámara de Diputados y Diputadas, 500 diputaciones, 17 gubernaturas, 31 congresos locales. Ahora se renovó el de Coahuila, sería el único que no se elegiría en 2027. Y elecciones del Poder Judicial, que yo particularmente pues he propuesto que tengamos otra fecha para las elecciones del Poder Judicial, porque implica otra maquinaria y un proceso electoral paralelo. Si no, ¿cuántas boletas se tendrían que previstas? Y un número, sin ser exactos, ¿cuántas, si se hicieran a la par judicial con el electoral, cuántas boletas se tendrían previstas? Pues uno cercano a los 1,000 millones, porque de 2024 fueron 300 millones de boletas electorales, un poquito más. En el Poder Judicial fueron un poco más de 600 millones. Pero además con estructuras paralelas, porque en las casillas de votación del Poder Judicial no puede haber partidos políticos, por lo cual no podemos ni siquiera tener una sola casilla en la que hubiera distintas urnas para Poder Judicial, para Legislativo, para Poder Ejecutivo, porque en las elecciones, con partidos, pues incluso se pueden anular las casillas en las que no se permita la participación de partidos políticos, y en las otras precisamente no pueden estar, así lo dispone constitucional y legalmente, que no pueden participar los partidos políticos. Entonces,
Pues son formas de capacitar a las y los funcionarios de casilla distintos, son materiales electorales distintos, Sin los duda. cómputos, por supuesto, por ejemplo, la boleta para la Corte, pues tenía 64 candidaturas. La forma, por supuesto, de hacer el cómputo es diferente. esa elección, pues es Gracias, mucho más consejera. complejo. Nos Y lleva aquí el es corte, donde pero te agradezco. incluso pues está hablando de poder tener el ejercicio de revocación de mandato el concurrente también. Gracias, con estos consejera. procesos electorales, y pues cada vez se hace más compleja Muchísimas la elección gracias. de los procesos electorales. Te agradezco la comunicación, nos lleva el corte, pero gracias por siempre compartirnos desde el Instituto Nacional Electoral lo más relevante. Muy buenos días. Gracias, buen día. Gracias a ti, buen día. Vamos a un corte, volvemos con más información.